Quería hablar de esa habitualidad y un poco también abrir para lo que después pueda ser una conversación que diferencie entre los rituales, los hábitos, qué se ha vuelto necesario y qué no, qué permanecerá y no, qué quedará entre nosotros y no. La anécdota, solo para comenzar, tiene que ver con que el sábado pasado hicimos una cosa que llamamos los coloquios, que son las formas que tenemos para, bueno, para registrar la experiencia de un posgrado del año pasado y que un tiempo después hacemos estos encuentros, generalmente virtuales, porque ya hace tiempo los hacemos así porque mucha gente vive en el exterior o vive en el interior y no es posible hacerlos presenciales, pero hay que certificar de alguna manera que la gente está allí, que el rostro o la voz, la escritura coinciden de alguna manera. Entonces fue un momento muy agradable, muy intenso, de 3, 4 horas de trabajo, muy bonito, muy conversado, donde la gente de verdad pudo contar sus travesías en este tiempo y en relación al posgrado del año pasado. Después se hizo la típica foto, aquella que a algunos les encanta, de los cuadritos con todos los presentes, que no sabemos muy bien qué quiere decir, qué quiere transmitir, pero de alguna manera marca la existencia de un grupo encerrado en una pantalla virtual, digamos, y alguien nota que en uno de los cuadritos había una persona como acostada. Y entonces estaban todos erguidos, digamos, ¿no? Una cuestión de los cuerpos erguidos, el torso, el rostro, la mirada al frente, pero había uno de esos cuadritos dentro de 50 cuadritos, unos cuadritos raros, y ese cuadrito raro indicaba de una persona que se había acostado, ¿no? Que había pasado el coloquio o en el momento de la fotografía estaba completamente acostada. Y quien me dice que, bueno, que habría que ampliar la imagen, que habría que ampliar la foto con los deditos para ver si estaba despierta o dormida, si podíamos ver si esa persona había estado presente o había estado completamente ausente. Y entonces, bueno, yo me negué, digamos, de algún modo, yo lo que pensaba era dejar la gente en paz, qué sé yo, cada uno hace yoga como puede, digamos, cada uno estudia como puede, cada uno se hace presente como puede, pero a alguno de mis colegas les llamaba la atención y la discusión posterior era si esta persona había dormido, estaba dormida o estaba despierta. Bueno, obviamente cuando ampliamos la imagen, el pixelado no permitía, y bien podría ser que estuviera dormida, bien podría ser que estuviera en una situación muy relajada, por la cual yo abogo y estoy completamente de acuerdo en que la gente se relaje, que, no, que sobre todo en épocas de confinamiento estire el cuerpo, que el cuerpo es el síntoma de estos tiempos y por lo tanto había que ponerle una nota y era una nota muy distinta si se había dormido a si había estado completamente meditando, digamos, sobre lo que estábamos discutiendo y conversando. Bueno, por supuesto no llegamos a ningún acuerdo y uno de los tutores del curso dijo, yo la voy a llamar a esta persona, voy a llamar para ver qué estaba haciendo, qué estaba haciendo. Y entonces la llama, la persona en cuestión estaba muy sorprendida por el llamado, le pareció muy invasivo, digamos, le pareció que no correspondía. Y claro, y este tutor no pudo llegar a hacerle la pregunta, porque evidentemente, ¿cómo se le pregunta a alguien si estaba durmiendo o si estaba despierta, pero en una pose, en fin? Bueno, todo esto, lo que cuento, que puede ser una buena introducción, tiene que ver con situar el cuerpo y con cosas que hemos pensado o que he pensado a propósito de esta rarísima coyuntura que nos toca vivir y que, como ustedes saben, puede pensarse de muchas maneras. Lo cierto es que hay que pensarla durante.
Y eso hace que cambie un poco, a mi modo de ver, las reglas de juego de lo que es el pensamiento. No para mí, o digamos, no solo para mí, sino para todo el mundo, lo que podía haber sido una forma de pensar con unos atributos más bien de distanciamiento, de suspensión, de serenidad, de ciertas condiciones generales que por lo habitual son consideradas formas de pensar. Repito, un poco la serenidad, el distanciamiento, la suspensión, de pronto se convirtieron en un pensamiento completamente distinto, eh, pero que se parece mucho a las formas de pensar que yo atribuyo, por ejemplo, a lo que hacemos con filosofía con niños o lo que hacemos en situaciones de formación y que tienen que ver con el ejercicio del pensamiento. Y el ejercicio del pensamiento, a mi modo de ver, es un ejercicio que requiere del cuerpo, por supuesto, es inseparable. eh, Pensar o atribuirle al pensamiento una atmósfera completamente separada del cuerpo puede parecerse a la indiferencia y entonces podríamos llegar a una primera conclusión que tiene que ver con la idea de pensamiento en carne viva, ¿no? Como si durante todo este tiempo los niños, las niñas, las familias, los educadores, etcétera, de pensar hayan tenido que pensar en carne viva. Y una de las preguntas que me ha llamado la atención durante este tiempo y a la que he tratado de darle entidad, le he tratado de dar espacio, tiempo, ha sido la de qué querrá decir pensar en carne viva, qué querrá decir aprender en carne viva, qué querrá decir enseñar en carne viva, qué tipo de ejercicio es ese. Y por supuesto que aquí empiezan a dividirse o a cambiar las trayectorias de ese pensamiento, ¿no? Hay quien ha pensado este periodo como una excepción, que algún día terminará, se acabará y por lo tanto de lo que se trata es de haber retratado más o menos bien o más o menos mal el carácter excepcional de un tiempo. Eh, Ese tipo de pensamiento, a mi modo de ver, se olvida de algunas cosas. Es decir, es un pensamiento maniqueo, es un pensamiento caprichoso, porque evita pensar un mundo que venía de antes, un mundo anterior, que en cierto modo anunciaba, creo yo, ¿no? Este es mi punto de vista completamente humilde y sujeto a revisión, porque es un ejercicio permanente, olvida, digo, un mundo en estado de alarma, un mundo en estado de alerta, un mundo descuidado, un mundo que produjo catástrofes, probablemente no a nivel mundial, más allá de pandemias o más allá de pestes o más allá de guerras o más allá de calamidades tipo hambres, miserias mundiales, ¿verdad? Entonces, pensar que esto es una excepción y que hubo un antes y habrá un después completamente normal y alejado, es pensar que el mundo es un lugar seguro, es de alguna manera refugiarse en esa idea, refugiarse en la idea de que la vida es un confort de alguna manera y que la excepción ha dañado esa seguridad, pero que la política, la cultura, no serán otra cosa que un regreso a cierta habitualidad, a cierta seguridad, a la vida segura, que es típico pensamiento de clase media, ¿no? Típico pensamiento de clase media. La búsqueda de una cierta seguridad, de un relato de seguridad, y que por lo tanto no afectará la vitalidad de los proyectos, la continuidad de los proyectos. Es obvio que también surgió otra línea muy distinta de pensamiento en carne viva, que es que para nada es una excepción, es en todo caso una radicalización o algo, una especie de extrema
sensación de inseguridad, de una inseguridad que ya vivíamos, como dicen los brasileros, de desconforto, ¿no? Ellos que le pueden agregar esa partícula a todas las palabras, dirán que es un desconforto, una sensación permanente de incertidumbre, no solo económica, no solo política, sino también la idea de que la vida tiene que ver con la incertidumbre, la vida tiene que ver con un cierto riesgo, en este caso tamizado por la línea delgada entre salud y enfermedad, vida y muerte, pero que en todo caso nos vuelve a recordar, ya no como excepción, sino como continuidad, que la vida y el mundo tienen que ver con eso, ¿no? Con la existencia colectiva, individual y colectiva. Todo ya no se refugia y queda un poquito, ¿no? Siempre ha sido así, la vida es esto, no hay otro mundo, de alguna manera. Y quiero decir que no me parece que aquí se trate de pesimismo o de optimismo, ¿no? Como algunos han planteado que somos optimistas porque de aquí saldremos mejores, o somos pesimistas porque hemos visto lo peor de la humanidad en este tiempo y ya la habíamos visto desde antes, sino que creo que hay que buscar alguna forma de pensar esta situación que no nos ubique en una compulsa mediática del tipo, ¿cree usted que seremos mejores? ¿Cree usted que seremos peores? ¿Cree usted que saldremos de esto afianzados? ¿Cree usted que saldremos de esto completamente destrozados? Eh, Hay en todo caso un cuidado que hay que tener y que personalmente lo quisiera tener todo el tiempo, y es que todavía estamos en medio de algo. Bueno, siempre estamos en medio de algo. Para los que creemos que la vida es incertidumbre o que el mundo es incertidumbre, nos parece que nunca hay un principio y un final al cual llegar felizmente como un logro ya definido, sino que nos da la sensación de que siempre estamos en medio de algo, ¿no? En un medio agitado, un medio turbulento, un medio tumultuoso, y que al estar en medio hay que tener mucho cuidado porque en medio en este momento significa también que hay posibilidades de enfermedad, posibilidades de muerte y posibilidades de supervivencia. Me gusta, por dolorosa, por real, por honesta, la idea de que todo lo que podamos decir tiene que ver con el mundo de los que sobreviven, con el mundo de los que pueden hablar, con el mundo de los que pueden tomar la palabra. Y en ese sentido hay que tener cuidado, pero hay que ser responsable. No en todo caso es lo mismo. Tener cuidado y ser responsables. Porque creo que perder de vista o ser indiferente o sentir que aquí no ha pasado nada o que no va a pasar nada o olvidarse que hay gente que pasa hambre y que hay que hacerle llegar alimentos, entre otras muchas cosas, hace de ese pensamiento un pensamiento un poco inválido, un pensamiento un poco del que sobrevive bajo la teoría darwinista de que es un ser superior o es un ser mejor y que por lo tanto tomará la palabra por su privilegio. Bueno, toda esta introducción, perdónenme, que porque me apasiono en el sentido más brutal de la palabra, en tratar de contemplar formas de pensamiento que nos ayuden luego o al mismo tiempo a derivar en el campo formativo. Porque si algo me queda claro es que otra vez, una vez más, como decía Paulo Freire, la humanidad tiene que pensarse a sí misma, ¿no? Eh, en algún lado, algún amigo ha dicho, es curioso que en Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire empiece diciendo aquello de, una vez más, otra vez, lo humano tiene que repensarse. Eh, Habrá aquí una batalla entre quienes quieren repensarse de verdad como humanidad, no solo como individuos, como comunidad, y aquellos que
pretendan pasar de largo de esa discusión. Vuelvo a decir que me parece que más que optimismo o pesimismo, la batalla tendrá que ver, tiene que ver en estos momentos con querer una mejor humanidad, inclusive de aquella que venía antes de la pandemia, y de aquellos que van a acelerar el ritmo de la destrucción a los efectos de ser siempre los intactos. Aún en las peores catástrofes, siempre hay un sector del poder, un sector de la comunidad que insiste en salvarse a sí misma, apelando a conceptos tan queridos como libertad, derecho, justicia, comunidad y tantos otros. Por lo tanto, creo que es una batalla que tiene su derivación en el mundo educativo. No es una batalla intelectual, de filósofos, no es una batalla mediática, es una batalla que nos tenemos que dar a nosotros mismos. Incluso en nuestro interior esa batalla se presenta de una manera descarnada, ¿verdad? Por momentos queremos hacer una comunidad mejor, un mundo mejor, una vida mejor, una humanidad mejor, y por momentos las fuerzas son pocas, estamos cansados, estamos agotados, porque hay algo que sí me interesa decir, y es que puede suceder que toda esa idea de mejor humanidad se le ponga otra vez en las espaldas a los educadores, a las escuelas, a los institutos de formación, a lo que sea. Es decir, que una vez más, cuando pasa una crisis, cuando hay un momento de cambio en las estructuras sociales y culturales, se le va a ser responsable a las escuelas en todos los niveles de si es capaz o no de soportar la tarea de hacer un mundo mejor. Y a mí me parece que es una idea injusta, es una idea ambigua, es una idea de mucha carga, es como si otra vez nos desatendiéramos y solo pusiéramos en las escuelas todo. La discusión sobre la sexualidad, la discusión sobre el género, la discusión sobre la paz y la tolerancia, la discusión sobre la diversidad, la discusión sobre los derechos, la discusión sobre un mundo mejor, la discusión ecológica, la discusión sobre el cuidado de la tierra. Bueno, paren, porque mientras tanto el mundo ha operado en sentido contrario. Es decir, hay una tierra completamente arrasada. Voy a dar un ejemplo torpe, perdónenme, pero porque es de estos días, ¿no? Es decir, en las escuelas de Entre Ríos, mientras los maestros están dando clases o intentando conversar sobre el cuidado de la tierra, hacer una huerta, tratar de discutir a propósito de los derechos de los peones, del campo, etcétera, pasan los aviones a echar veneno incluso adentro de las escuelas. Y esto creo que es el ejemplo emblemático de que probablemente esos que echan veneno dirán en los medios que la educación es importante, que los educadores son esenciales, dirán todo eso, pero en el fondo el hecho, la imagen, la escena que uno toma es que mientras estamos nosotros asegurando una conversación imprescindible para las futuras generaciones, del otro lado te rocían con venenos prohibidos, etc. No estoy juzgando, o sí, como quieran escucharme. Lo que estoy diciendo es vean para que sostengan la idea de un mundo mejor, mientras otras partes del mundo, probablemente mucho más poderosas, privilegiadas, especuladoras, etcétera, hacen de la especulación financiera. Bueno, no tengo nada que decirle, ustedes lo saben muy bien. Eh, Pueden tomar otra escena, como es el remedio para el virus y los debates entre la empresa privada y pública, entre
quiénes van a salvarse y quiénes no, etcétera, etcétera. Por supuesto que pedirán que la escuela, con todos los protocolos, hable sobre el virus, muestre las formas de comportamiento social, de distanciamiento, y otra vez nos tenemos que hacer responsables de un funcionamiento fantástico del mundo, mientras el mundo juega a otra cosa. Alerto sobre esto porque ya lo estoy entreviendo de algún modo, ya estoy entreviendo que se va a poner en la escuela otra vez, como pasó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres machos se mataron y mataron a medio mundo, pero inmediatamente las escuelas lo que tenían que hacer era hablar de los derechos universales del hombre, etcétera. Ese miedo que tengo es porque, bueno, los educadores y las escuelas siguen estando en una situación precaria y provisoria, porque el sistema educativo todavía está frágil, porque ya queremos imaginar cómo será la vuelta, pero no queremos discutir cómo será la ida más que la vuelta. En algunos casos la vuelta será muy hermosa, muy de festejo, de celebración, pero en otros casos no hay donde volver o ya no hay quien vuelva, y me parece que la conversación a desarrollar a partir de la situación actual es distinta a la anterior en la mayoría de los casos. No sé con ustedes, pero tiene que ver con toda la desigualdad que se había planteado antes de la pandemia y que se radicalizó durante este periodo. Eh, que estuve al principio de la pandemia, también tuve otro temor, y era que yo pensaba que la escuela no se podía trasladar al hogar, al menos no literalmente, al menos no en su apariencia general, que algunas cosas de la escuela pudieran trasladarse a los hogares, me parecía que sí. Y creí ver al principio de todo que lo que se estaba trasladando no era lo mejor de la escuela o de las escuelas. Creí ver, creí sentir, me pareció que había una apariencia, una fisonomía de la escuela que era la de tratar de entregar tareas, la de tratar de garantizar ciertos aprendizajes y constantemente entrar en una tríada entre tarea, registro y evaluación. Quise alertar sobre eso, algunos creyeron que era una posición antiescuela, de ninguna manera lo era. Me comprometí a unas conversaciones con muchísima gente durante todos los lunes, al menos durante 3 meses, para acompañar, porque yo creía que lo que la escuela tenía que hacer y garantizar en todo caso era el cuidado, las formas del cuidado, las formas de la compañía, y a partir de ahí asegurar una cierta trascendencia de lo que se podía en esta circunstancia, excepcional o no, aprender, que era esencial y que era banal en una época como esta, en unas condiciones como estas, tomando en cuenta la responsabilidad posible o no de los familiares, eh, hacer escuela o entrar en una discusión que nos indicara qué quería decir hacer escuelas durante este periodo que aún sigue. Porque el efecto que tuvo esa discusión luego fue cambiando notoriamente. En un momento se quitó la evaluación de por medio, la palabra aprender quedó un poquito desdibujada, y me parece que hubo la entrada cada vez más sistemática de experiencias que valieran la pena, tomando en cuenta el formato que estaba disponible. Y esto también me pareció que había que plantearlo como un debate. Y era si el formato determinaba lo que podíamos hacer, estábamos equivocados. Si en cambio lo que pretendíamos hacer buscaba en el formato su potencia,
me parecía o nos parecía absolutamente adecuado. Y con esto hice un planteo y lo sigo haciendo, que tiene que ver con la diferencia entre conectividad, comunicabilidad y tomar la palabra o hacerse responsable por una enseñanza. Como ustedes ven, todo el ejercicio de este tiempo ha consistido en un doble proceso al cual invité a todo el mundo posible, que es a cambiar los subrayados del lugar, lo que subrayábamos como importante hasta ahora, quizás hubiera que subrayar otras cosas, y que nuestras narraciones también a partir de esos subrayados pudieran cambiar un poco. Que cambiara, por ejemplo, la tríada actividad o tarea, registro y evaluación por compañía y cuidado, que cambiara conectividad por comunicabilidad, es decir, que no antepusiéramos el formato a la responsabilidad o que el formato no nos determinara qué podíamos hacer y qué no. Y poco a poco me pareció que fue aflorando una suerte de creatividad, tal vez producto de no querer repetir ciertas estructuras, de no caer en la trampa de la peor apariencia de la escuela, y aparecieron, a partir del cuidado y la compañía y de la conversación, formas escolares de las cuales uno pretende que la escuela las adopte no excepcionalmente, sino todo el tiempo que fuera posible. Y en ese sentido, por lo menos lo que yo he visto, lo que he podido acompañar, tuvo que ver, por ejemplo, con empezar a que el arte entrase de otra manera, a que ciertas formas de filosofía entrasen de otra manera, a que la música, el teatro, los videos, toda la cinematografía, el juego. Es decir, hubo una suerte, por lo menos de lo que pude acompañar, de umbral entre quedarse con una falsa apariencia de la escuela o reinventar la escuela a partir de esas otras formas y apariencias que muchas escuelas ya hacían, a veces tangencialmente y a veces centralmente, y que permitieron sostener la idea de escuela eh, pese a todo, pese a todo. Eh, ¿Qué quiere decir subrayar? Que es como prestar atención, ¿no? Como detenerse en algo que quizá antes no habíamos encontrado en los textos vitales, no hablo de libros, no hablo de apuntes, ¿no? El subrayado de la vida, el subrayado del mundo. Y ahí empezamos a trabajar y uno de los trabajos más bonitos para mí fue la experiencia que tuve con el Plan Ceibal en el Uruguay, porque ellos volvieron antes a la escuela, volvieron antes que nosotros, claramente, y junto con los protocolos que se armaron, empezamos a dibujar una posible conversación con las niñas y los niños en el mismo momento en que nos encontráramos. Y que tenía que ver con un pasaje que habíamos leído en La peste de Camus, el párrafo final, donde el personaje principal, y esto ya lo conté en otros lados, ya la veo a Flor ahí diciendo que sí, porque ya me habrá escuchado en otros lados diciéndolo, pero es bueno reinterpretarlo cuando el personaje principal eh, forma parte de alguna manera de una celebración por la vuelta a la vida en comunidad, por festejar que otra vez podamos estar juntos en la calle, festejar ese reencuentro, pero al mismo tiempo tiene como una especie de prudencia en el festejo, un poco está con el pie atrás, sintiendo que alguna rata cobarde seguramente volverá a infectar a todo el mundo en cualquier momento, ¿no? Haciendo referencia a la peste del libro de Camus. Hay algo interesante en eso, porque cuando regresemos a estar juntos,
ambas cosas van a operar como motivos de conversación. Y si creemos que solo vamos a celebrar, piensen ustedes en la dificultad de una celebración que será artificial. Al menos no será todo lo espontánea que nuestros cuerpos desean. Porque, ¿cómo haremos para no abrazar a aquella criatura amada? ¿Cómo haremos para separar a niñas y niños en un patio, en una sala? ¿Cómo haremos para no reaccionar con todo lo que somos? Pues con algún artificio que nos muestre que hay ciertas cosas sobre las cuales hay que tener cuidado. Y aquí es donde se abrió ese trabajo que hicimos, sobre todo en Montevideo. Quiere decir que entonces la conversación que vendrá tiene una parte que es cómo cuidarse, cómo nos cuidamos de ese mundo. Tiene esa parte. Llámenlo ustedes protocolo, pero también se puede hacer de una manera un poquito más interactiva, ¿verdad? No necesariamente legalista. También se puede jugar, también se puede dibujar, también se puede significar. Pero lo que digo es, va a haber una parte que tendrá que ver con cómo nos cuidamos de este mundo. Y eso es profundamente formativo. Porque hasta ahora, de alguna manera, lo que hacíamos era la otra parte, que era cómo cuidamos al mundo. O ni siquiera hacíamos ninguna de las dos. Pero ahora está claro, a mi modo de ver, o queda claro, después lo que hagamos es otro asunto, que la definición del mundo, bajo la forma de materia, de contenido, de disciplina, de como quieran plantearlo, pero la propia definición de mundo ya tenía esas dos partes que lo componían y de las cuales la escuela a veces iba por un lugar o por el otro, por ninguno, que son cómo nos cuidamos del mundo, y ahí entra todo lo que llamamos la violencia del mercado adentro de la formación, el cuidado con las nuevas tecnologías y el daño del planeta. Ahí entra todo es, bueno, cómo nos cuidamos un poco del capitalismo y cómo la niñez debería ser cuidada en ese sentido. Y eso es lo que uno llamaba el cuidarse del mundo. Y la otra vertiente era el cuidado del mundo. O sea, hay zonas del mundo, cosas del mundo sobre las cuales hay que tener cuidado y hay otras que hay que cuidar. ¿Son las mismas? No, no, y los diseños de enseñanza pueden diferenciarlos claramente. Una humanidad como esta, que había despreciado el arte, que había despreciado la filosofía, que había despreciado la cultura en general, o que había provocado una ruptura entre el arte y, o para decirlo mejor, entre el conocimiento lucrativo y el conocimiento sin lucro, hoy vuelve a plantear que al conocimiento lucrativo uno tiene que cuidarse, ¿no? Tiene que cuidar a los demás del conocimiento lucrativo, del conocimiento que solo sirve para beneficio propio, pero además tiene que cuidar todo ese saber que llamamos inútil, inservible, que no lo es, está claro, que no lo es, pero que tiene en este mundo esa apariencia, ¿no? Y que está tan bien retratado por tantas literaturas, ¿no? La disputa a propósito decía, a las chicas hay que enseñarles a adaptarse al mundo o a ensanchar el mundo, a abrirlo, a ampliarlo, a alargarlo, a hacerlo más rico, a hacerlo más humano, si ustedes quieren. Porque en el fondo esto tiene que ver con la vida. No tiene que ver apenas con el mundo como descripción territorial o como descripción planetaria o como descripción física, orgánica. También, claro, por supuesto, pero tiene que ver con esa relación que tenemos entre el mundo y la vida, y el cuidado es lo que regula esa relación. Si hay descuido del mundo, perdemos la vida, o la vida es una porquería, o estamos completamente contaminados, o no podemos hacer nada, o estamos confinados. Si cuidamos al mundo, probablemente podamos tener una vida mejor. Y siempre esta relación entre mundo y vida es
un llamado a lo común, no a lo individual, porque la educación aquí abre la brecha entre lo individual y lo colectivo. Y lo que la respuesta que da la educación frente a estos asuntos es siempre colectiva, no es individual. Claro que atiende los efectos individuales, pero se preocupa por lo común, se preocupa por lo general, se preocupa no solo por este u otro caso, sino por el bien común, lo que llamamos el bien común. ¿eh? Eh, Dicho esto, el trabajo que comenzamos, que tenía estas dos vertientes, ¿no? El cuidarse del mundo, de ciertas cosas del mundo, y el cuidado del mundo, de ciertas cosas del mundo, trabajó con dos palabras, subrayó dos palabras para empezar la conversación, palabras muy repetidas durante este tiempo y que fueron retomadas al momento de vernos, al momento de vernos, quiero decir, de olernos, porque hoy hay que aclararlo. Ya no se trata de vernos, porque nos estamos mirando de alguna manera, sino de al vernos, olernos. Y ahí sí que cambia un poco la cosa. Y esas dos palabras fueron las palabras que tomamos más repetidas durante aquellos lunes de conversaciones con cualesquiera, que fue un trabajo voluntario, gratuito, de reunirnos con mucha gente los lunes a la tarde y charlar y conversar. Y durante la semana la gente me mandaba cosas, relatos, palabras subrayadas y tal, y al lunes siguiente volvíamos a conversar sobre eso. De aquello quedó un material absolutamente caótico que se está relaborando, pero que hay como 60 personas metidas en eso ahora, reconstruyendo el material de tantas conversaciones. Y esas dos palabras, para no crear ningún misterio, porque son las palabras que me gustan, las palabras coloquiales, las palabras de cualquiera, son extrañamiento y extrañar. Extrañamiento y extrañar. ¿Podemos conversar de otra cosa que no sea lo que nos resultó extraño de este tiempo y que extrañamos? Que no es lo mismo, claro. ¿Podríamos empezar por otro lado? No lo sé. Así empezó en algunos lugares la historia, en este reencuentro. Que nosotros lo podemos hacer ya ahora, ya se ha hecho en muchas escuelas, de preguntar y de poder conversar sobre qué extrañamos o qué resultó extraño. Y si esto lo hacemos en diferentes niveles, con diferentes personas, este es el contenido. Entre cuidarnos del mundo, cuidarse del mundo, cuidar al mundo, extrañar y extrañamiento, casi diría que acá está el tejido a partir del cual es posible recomenzar de otro modo. ¿Qué es el extrañamiento? Tiene muchos puntos, muchas aristas. Es obviamente la rareza, es obviamente lo que desacomoda, lo extraño, lo extranjero, lo inhabitual, lo anormal, y para que no quede en ese plano descrito como anormal y vengan aquí los agoreros de la nueva normalidad, es que hay que insistir un poco en darle aire a esas palabras, en tratar de comprender qué ha pasado, por qué es anormal. Hay algunos que sostienen que no tuvo nada de anormal, que lo normal es el sosiego, la paz, que lo normal es poder hacer lo que uno quiere, o es al revés, lo anormal, en fin, que sobre esto hay mucho para hablar. Hay chicos, chicas que han dicho cosas muy terribles sobre lo que ha resultado extraño. Yo he mencionado alguna vez el caso de aquel niño que, claro, un niño ciego, que confinado, sin su padre, que estaba en otra ciudad, una madre que le hablaba muy poco, sin teléfono, sin ir a la escuela. Durante mucho tiempo pensó que todos se habían muerto, que no había nadie, que quedó él solo con su madre.
a la que escuchaba por el ruido de ollas o a la que escuchaba porque pasaba cerca. Podemos hacer de cuenta que eso no existió, que ese extrañamiento no existió. El ejemplo es un poco extremo, pero me parece que el silencio, el secreto, la indiferencia otra vez, no protagonizar una conversación a propósito del extrañamiento, es como abandonar una conversación fundamental, porque justamente ese mundo extrañado, extrañamiento, quiero decir, también es el mundo que nos va a dar la pista de lo que cuidamos y lo que no cuidamos. Yo sé que los niños van a decir en primer lugar que lo que extrañaron fueron a sus compañeros. Ya lo sé, lo dicen todo el tiempo. Lo dijo hasta Tonucci, ¿no? Quiero decir, se lo ha dicho de una manera como si lo único que importara aquí es eh, extrañamos a los compañeros, nos resultó extraño estar solos, nos resultó extraño no ver a los amigos sino por la tecnología, y nos quedaremos con eso. Yo creo que es insuficiente, porque también falta nuestra parte. ¿Qué le resultó a Noé, a Serena, a Flor de extraño y qué extrañaron? Y es una pregunta que es insondable, no se puede responder enseguida. Hay que hacer un trabajo a propósito de ella. Porque yo, por ejemplo, sé lo que he extrañado. Sé, no quiero decir que me lo sé. Me lo he puesto a pensar, lo he puesto en conversación, porque necesito saber qué de ese extrañamiento y del extrañar resulta esencial y qué puede ser reemplazado o olvidado o no recordado o absolutamente superfluo. Porque esto también tendrá que ver con nuestra propia formación. Cuando antes de la pandemia y durante mucho tiempo uno decía, bueno, para ser educador lo principal es la propia biografía narrativa de uno que ha pasado por las escuelas, que ha pasado por instituciones formativas, para pensar que ha sido lo esencial en su formación y que ha sido absolutamente banal. Y la capacidad de discernir entre una cosa y la otra nos hará un tipo de maestros o un tipo de otros maestros. Es decir, es la propia experiencia narrativa la que te puede dar la posibilidad de entender esto es absolutamente intrascendente y esto es fundamental. Discernir eso en un estado como este no es poca cosa. En un estado de situación como este no es poca cosa. Al contrario, creo yo que el ejercicio subrayado y el ejercicio narrativo debería conducir a un discernimiento para poder apostar a una reinvención de la escuela allí donde se sienta la necesidad, por supuesto, y que esa reinvención tuviera que ver con lo que es trascendente de lo que ha dejado de ser por los efectos de la pandemia y por los efectos anteriores, no solo de la pandemia, quiero decir. El ejercicio de subrayado es porque este ha sido un poco como mi derrotero a lo largo de este tiempo, además de escribir mucho, además de hacer del pensamiento un ejercicio público, el de tratar de escuchar muchísimo el lugar de la fragilidad, el lugar del dolor, el lugar de la carencia, el lugar de lo que está como bajo cuestión y no se sabe por qué lado arrancar, de la angustia por no encontrar a algunos estudiantes, de reposicionar la cuestión del cuerpo como cuestión fundamental que fue extraña y que extrañamos. Es decir, que no se trata apenas de un nuevo programa, tiene que ver con volver a entender qué ha pasado con nuestro cuerpo, ¿no? Ustedes recordarán que en algún momento se jugó mucho la idea de tendríamos que aprovechar este tiempo para hacer las cosas que no habíamos hecho antes o que queríamos hacer y no hicimos. También a mí me pareció un poco un discurso de sobrevivientes jerárquicos, digamos, ¿no? Mientras los maestros estaban buscando
cómo le hacían llegar en una escuela rural la tarea o lo que sea, una carta a su estudiante, o rastreándolo por el celular a ver si lo encontraban, o desesperados porque toda una familia con su estudiante estaban en un hotel haciendo la cuarentena, o porque la alimentación no llegaba, o porque las escuelas se transformaron en distribución de alimentos. Estar pensando, ¿por qué no aprovechamos para hacer Zunga, que quisimos hacer toda la vida y nunca lo hicimos? Era un poco un despropósito. Yo lo que digo es tan bien, pero no perfilar el mundo hacia el lugar de la jerarquía y de los subordinados, porque si no la escuela ahí no resuelve la desigualdad inicial, que es proporcionar a todo el mundo la mayor cantidad de destinos posibles al margen de sus lugares de proveniencia. En el fondo, lo que uno está queriendo aquí es luchar contra la idea de un individuo exitoso que la escuela produce. Porque la idea de individuo exitoso es una idea que masacra a generaciones enteras. Y la escuela no está para producir individuos exitosos, sino para repartir destinos, multiplicarlos, sobre todo en aquellos casos donde el destino se ve interrumpido, se ve obstaculizado por condiciones materiales, condiciones simbólicas, de las cuales la escuela no puede sobreinstalar, pero sí puede torcer el rumbo. Entonces creo que cuando se empezó a hablar de, bueno, ahora lo que podríamos hacer es que los chicos lean, porque eso es lo que no hacen, o que los chicos se sienten a estudiar, porque eso es lo que no hacen. Y a mí me parece bueno que repensar la escuela como un lugar y un tiempo separado de otros lugares y tiempos, me parece fantástico, pero no lo podíamos hacer, ¿verdad? Porque no estaba separado del hogar y tiene que separarse, a mi modo de ver. Eh, que la escuela sea un lugar para estudiar me parece fantástico, pero no sé si era el momento. Ahora puede ser el momento en que pensemos esa relación entre cuerpo, tiempo y lugar. Sí, ahora es un buen momento para pensar, bajo las condiciones en que podamos regresar, festejar, cuidarnos del mundo, cuidar al mundo, hablar sobre lo que extrañamos y sobre lo que nos resultó extraño. Eh, yo siempre fui un poco de la idea de que la primera tarea consiste en dar infancia a la niñez, y esto quiere decir una vez más, y más ahora que los niños han vivido en la mayoría de los casos rodeados de adultos, en un mundo adulto decididamente. No creo que se haya podido hacer mucho más que eso. Lo podemos conversar, claro, cualquier cosa podemos conversar, no es que lo autorice, digo que es una idea que la tengo ahí como en la punta de la lengua. Creo que no hubo condición para hacer infancia en la niñez, mucha soledad, mucha pesadilla, mucha angustia, es una vida adulta, mucha tarea, en muchos casos, al principio, ¿no? Mucha tarea, eh, muy difícil a la distancia construir infancia. No digo que no se hayan aprendido cosas trascendentes, por supuesto que sí, pero creo que la tarea de dar infancia a la niñez se ha visto postergada una vez más, y que entonces también la vuelta tendrá que ver con esa conciencia de ahora tiempo libre, ahora vamos a usar el tiempo para conversar y nada más, ahora vamos a jugar, ahora vamos a quitarnos de ese peso del mundo para poder hacer otro mundo, poder sentir la espesura de otro mundo. Es una idea que está ahí, está en carne viva, no es que la tenga demasiado clara, pero no quisiera que volvamos a la escuela para volver a presentar esa apariencia de escuela cuya repetición o cuya tradición ya había sido puesta en tela de juicio un poco antes. Y sin duda, y si quieren voy como cerrando una parte por aquí para abrir. No, yo no uso reloj, no estoy viendo ni la hora que es, así que, pero digo, para no monologar tanto, en el fondo lo que creo es que
eh, no sé si no perdí la idea de lo que quería decir antes del reloj y antes de la... Pero sí lo que quiero de alguna manera especular un poco es ciertos rituales son absolutamente imprescindibles, eh, ciertas repeticiones también lo son, pero tienen que tener un sentido colectivo, no tienen que tener un sentido para el equipo docente, para el equipo directivo, porque la escuela es un conjunto de tradiciones, repeticiones y rituales. Escapar de eso yo creo que haría de la escuela otra cosa. No estoy muy seguro ah, de cuánto la escuela es moldeable en ese sentido. Sí creo que la escuela no está hecha. Entonces hay un poco una fórmula algo inexacta que va entre cuáles son límites de moldear la escuela a mi gusto y a mi semejanza, pero cuánto la escuela no está hecha definitivamente nunca. Y por lo tanto en ese interjuego aparece esa expresión que hemos usado desde hace un tiempo de lo que significa hacer escuela todo el tiempo, ¿no? Como que la escuela no está hecha, pero o tiene un conjunto de rituales, repeticiones y tradiciones que tienen que ver con que la escuela no solo apunta hacia la novedad del futuro, sino a la conservación y memoria del pasado y al sentido del presente, y por lo tanto creo que siempre haremos escuela en el sentido de que no está hecha, ¿no? Y esto en vez de provocar una especie de incomodidad, revela una suerte de naturaleza cultural de un espacio y tiempo, que es un espacio y tiempo que puede en algunos aspectos estar ya consagrado, ya definido, pero que por dentro está completamente por hacerse todo el tiempo. Y que eso muestra también que la hacemos todos, como dijo Serena al principio, porque de cualquier parte de una escuela puede provenir un signo que altere la forma y el tiempo que habíamos previsto 2 minutos antes. Entonces, eso tiene continuidad, la escuela sigue siendo un lugar para hacerse, la escuela necesita revisar sus tradiciones, sus repeticiones y sus rituales, y en el fondo creo que la conversación va a ir, o quisiera o creería que va a ir por esos lugares, sin olvidar que de lo que se trata es de dar infancia a la